no hay resultados importantes en nuestros vínculos, en crianza, en negocios que vayas a lograr si no haces todo esto. Poner en palabras a qué nos referimos con inteligencia emocional. Las emociones tienen una función primitiva de supervivencia, entonces si sos un ser humano, sentís emociones. La diferencia va a estar en la gestión que hacemos de esa emoción. Porque la emoción puede ser una herramienta, puede ser un aliado de la productividad, puede ser un aliado en el crecimiento de un negocio. No es un obstáculo. Alguien que no siente emociones, esa persona está en una desventaja con respecto a alguien que sí. Parte de poder establecer buenas relaciones va a ser saber identificar esas emociones y no solo yo gestionar lo que me pasa a mí, sino también saber gestionar lo que le pasa a los demás. Que la empatía es algo que se puede trabajar y desarrollar. Sí, una persona que sabe gestionar lo que le pasa, que sabe establecer buenos vínculos con otros y que sabe motivarse, y a esa persona le va a ir mejor. Hay una película de Pixar que siempre que hablamos de inteligencia emocional surge, que es Intensamente. Tengo un problema con esta película hace mucho tiempo, alguna vez lo tenía que decir, y es que algo que a mí no me gusta de la película. ¿Alguna vez te sentiste atrapado por tus emociones a la hora de tomar una decisión importante? ¿Te gustaría saber cómo la inteligencia emocional te puede ayudar a liderar mejor, tanto en tu vida personal como profesional? ¿Cómo puede aumentar tus resultados? ¿Y qué pasaría si pudieras gestionar tus emociones de manera más efectiva, mejorando tus relaciones, tu productividad y bienestar? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y hoy estamos en el episodio 568, donde vamos a hablar sobre inteligencia emocional y por qué es una habilidad tan importante en 2025. Vamos a desmitificar algunos mitos sobre este concepto. Vamos a ver que no se trata solo de gestionar emociones, sino también de mejorar cómo lideramos y tomamos decisiones. Vamos a explorar las 4 habilidades centrales de la inteligencia emocional. Vamos a ver cómo desarrollarlas y cómo impactan en nuestra vida, tanto en los negocios como en nuestros roles personales, como padres o como madres. Y vamos a ver cómo cultivar esta inteligencia emocional de forma constante. Mi nombre es Matías Salom. Hoy voy a ser su anfitrión. Santi, que normalmente ocupa este lugar, se encuentra de viaje y hoy, para acompañarme en esta aventura de conversar sobre inteligencia emocional, contamos con Lu. Lu, bienvenida. Gracias, Mati, ¿cómo estás? Es un tema que hace mucho queremos traer acá a la mesa del podcast, que nos interpela por muchos lugares y creo que va a estar muy buena la charla. Si este episodio te está gustando, te cuento que todos los lunes compartimos un mail exclusivo para la comunidad con las notas y herramientas del episodio. Si ya estás recibiendo nuestros mails, puedes revisar tu bandeja de entrada que ya te lo estamos enviando. Si aún no estás dentro de nuestra comunidad, puedes sumarte yendo a superhábitos.com/kit, donde además recibirás más de 15 guías prácticas para desarrollar los hábitos para crecer en lo personal y lo laboral. Todo totalmente gratis. Bien, Lu, vamos a poner manos a la obra. Les voy a contar a todos que en un ejercicio muy concreto de inteligencia emocional, 32 segundos antes de empezar a grabar, me golpeé el dedo. Sentí enojo, sentí frustración y puede o no que mi dedo cambie de tamaño a lo largo de esta grabación. Puede pasar, vamos a descubrirlo. Pero no hubo insultos. No. Al aire. Hubo otras manifestaciones. Vamos a hablar un poco de eso hoy. Pero bueno, como les decía, hoy tenemos para conversar el tema de inteligencia emocional. Tengo la suerte de tenerla a Lu, que creo que es una persona con una inteligencia emocional muy alta y esperemos poder aprender de ella. Eso es en el día de la fecha. gran piropo. Gracias. Vamos a meternos al tema y creo, Lu, que el mejor lugar para empezar, quizás para alguna persona que está llegando y dice: esto que están diciendo no lo escuché nunca, con qué se come, qué sabor tiene, cómo funciona. Creo que podemos empezar tratando de poner en palabras a qué nos referimos con inteligencia emocional, ¿sí? Inteligencia emocional, para quienes de vuelta no lo conozcan, es un concepto que ya tiene un par de décadas dando vueltas. Ahora voy a buscar, pero se hizo muy conocido a partir de un libro de Daniel Goleman que se llama Inteligencia Emocional. Y básicamente a lo que apunta es a que cuando las personas decimos inteligencia, históricamente había una asociación de inteligencia con una cosa muy limitada, ¿no? Como que de alguna forma inteligencia era poder aprobar las pruebas en la escuela, especialmente las pruebas de matemática, ¿no? Esa era como un poco la definición que teníamos. Y hubo todo un movimiento en la década, bueno, en la segunda mitad del siglo XX, de empezar a ver que el desempeño de los seres humanos y la capacidad de los seres humanos de producir resultados excede a esa inteligencia que está buena, pero que es solo una de muchas que existen.
apareció en su momento el concepto de inteligencias múltiples, que es otra cosa muy divertida para conversar. Y Daniel Goleman trajo en este libro la idea de inteligencia emocional, y su gancho de venta fue un par de estudios o algunos papers que apuntaban a que esta inteligencia, la inteligencia emocional, era un mucho mejor predictor de la felicidad de las personas, del éxito de las personas en su carrera profesional, que el puntaje que estas personas obtuvieran de coeficiente intelectual. Básicamente, medían inteligencia emocional, medían coeficiente intelectual, dejaban a las personas correr con su vida, y cuando después de una cantidad de años revisaban a quién le había ido mejor en general, sistemáticamente las personas con una buena inteligencia emocional obtenían mejores resultados. Y con ese gancho presenta esta habilidad que, no sé, Lucy, ¿tenés alguna definición a mano? Tengo la de la Te Real veo con Academia. cara de definición. No, estaba justo googleando rápidamente mientras que te escuchaba los años de estas diferentes teorías o personas que fueron fundacionales en un montón de cosas, y es muy interesante. Ahora voy a sumar un dato. Tengo la definición de la Real Academia Española, que dice: inteligencia emocional, capacidad de percibir y controlar los propios sentimientos y saber interpretar los de los demás. Tomemos con pinza la definición de la RAE, obviamente, porque acá está hablando de sentimientos y hay como toda una diferenciación después teórica desde la psicología de emociones, sentimientos, no es lo mismo y demás, pero creo que está bueno tener en cuenta esta definición súper simple, porque habla de que es una capacidad, una habilidad, ¿no? O sea, algo que se desarrolla, no es algo dado, no es que nací con inteligencia emocional o no, sino que es algo que se puede trabajar y desarrollar. A su vez, habla de esto de la percepción y el control de los propios sentimientos o emociones, y también suma la parte de, que lo vamos a hablar después, de saber interpretarlos de los demás. Entonces no es solo, creo que también está bueno como ampliar esa definición y decir, bueno, no es solo y yo identificar si estoy enojado o si estoy rojo o amarillo, diríamos, con los libros de los niños Ahora, del jardín. en un rato voy a retomar eso. Sí. No es solo eso, es como mucho más que eso. Bien, de hecho acá encontré un poco los 5 puntos que Goleman menciona cuando habla de inteligencia emocional, y lo que dice es, lo primero que dijiste vos, es poder reconocer las propias emociones, que es no solo saber cuáles son las emociones que existen, sino también identificar cuál estoy sintiendo en el momento que las estoy sintiendo. En segundo lugar, la capacidad de manejar esas emociones, es decir, de gestionar mi respuesta o qué hago cuando siento la emoción. O no ser manejado por las emociones. Exacto. ¿No? Como uno decidir qué hago al respecto, no que aparezca la emoción y me domine por completo. Que acá voy a hacer un primer punto, Lu, que creo que es importante, y es, existe la idea, y creo que de alguna forma es como una mala acepción del estoicismo, de que el emprendedor, la persona productiva, es no emocional, no siente emociones. Su vida se ve completamente ausente de emociones, y de hecho se dice, es muy estoico para hablar como de alguien que de alguna forma no transmite emociones, es alguien que está siempre igual. Sí. La realidad, que nosotros lo vemos en el día a día con emprendedores, y hay mucha literatura que lo respalda, es que todas las personas sentimos emociones. Los emprendedores y las personas productivas también. También son personas. Exacto, también son personas, sorprendentemente. Ahora, lo que es De hecho, interesante... es una cuestión de supervivencia. Las emociones tienen una función primitiva de supervivencia, entonces, si sos un ser humano, sentís emociones, y seas emprendedor o no. Claro, la diferencia va a estar en la gestión que hacemos de esa emoción. Porque la emoción puede ser una herramienta, puede ser un aliado de la productividad, puede ser un aliado en el crecimiento de un negocio. No es un obstáculo. Alguien que no siente emociones, o sea, si alguien no sintiera emociones, esa persona está en una desventaja con respecto a alguien que sí. Porque la emoción es una reacción muy instintiva, primitiva, no estoy usando los términos técnicos, sino como es algo muy rápido que nos da mucha información. Y eso... Y que está ahí por algo. Si tuviera que detectarlo a nivel consciente y haciendo un análisis constante y continuo de todo lo que pasa alrededor, sería muy difícil. En cambio, la emoción me da un sensor rápido y eso me permite tomar decisiones más rápidas, siempre que de vuelta tenga la segunda parte que decíamos recién, que es la capacidad de manejar esas emociones. Número 3, dentro de las habilidades de inteligencia emocional que menciona Goleman, está el saber automotivarse. ¿Cuántos episodios, cuántas horas de charlas en el mundo se han dedicado al tema de la motivación?
La capacidad de poder motivarnos es una capacidad que viene de la inteligencia emocional. ¿Sí? Viene de este set de habilidades que vamos a hablar hoy. También está, ya lo dijo Lu, reconocer las emociones en los demás. Y a partir de eso, la habilidad número 5 es saber establecer buenas relaciones con los demás. Si estamos diciendo que todas las personas sentimos emociones, parte de poder establecer buenas relaciones va a ser saber identificar esas emociones y no solo yo gestionar lo que me pasa a mí, sino también saber gestionar lo que le pasa a los demás, ¿no? El saber manejarlo. Que es muy interesante pensar que esto de reconocer lo que le pasa al otro, estamos hablando en definitiva de empatía. Y estamos diciendo entonces, si seguimos el hilo de lo que venimos compartiendo, que la empatía es algo que se puede trabajar y desarrollar y mejorar. Y ahí entra una idea creo que es bastante lógica y es, sí, una persona que sabe gestionar lo que le pasa, que sabe establecer buenos vínculos con otros y que sabe motivarse, y a esa persona le va a ir mejor. ¿Sí? O sea, ese es el punto por el cual esta habilidad es tan importante. ¿Sí? Y acá hay que entender que la inteligencia emocional, lo emocional, no es una debilidad, es una herramienta más con la que contamos en nuestro arsenal de productividad, en nuestro arsenal de estrategia, en nuestro arsenal de gestión. ¿Bien? Entonces, con esto claro y definido, vamos a tratar de meternos un poco estas habilidades centrales y cómo desarrollarlas. ¿Bien? ¿Te parece, Lu? Sí, me parece que está bueno el resaltar esto de cómo... Ahora creo que sí, o sea, antes era mucho más novedoso, ahora por ahí se escucha más, se habla más de inteligencia emocional, de salud mental, de un montón de cosas que son muy importantes y que estaban como medio ahí en silencio, escondidas, ¿no? Como que no estaban tan puestas en palabras. Y creo que para los emprendedores y emprendedoras, pero para todas las personas en general, está bueno recordar esto de, bueno, no me tengo que enfocar solamente en las habilidades, digámosles, más duras o más quizá medibles o tangibles, o que si hago mejores Excel tengo este resultado, si soy mejor en desarrollo de mis habilidades de venta va a pasar tal cosa. Entre paréntesis, hay mucho de inteligencia emocional detrás de poder vender, ¿no? Pero más allá de que está atravesando todo lo que hacemos, la inteligencia emocional, creo que está bueno esto de revalorizar y darle un lugar a esto como habilidades a desarrollar, como espacio, ¿no? Cuando me planteo hábitos a desarrollar, cuando noto que estoy trabado en algo o que me está costando algo en un vínculo o en el trabajo o en la gestión, o hay algo que me está afectando mucho, que me está costando, probablemente hay algo de esto que se puede trabajar, que se puede prestar atención y que está bueno eso, revalorizarlo y romper con esos mitos, esas ideas de si algo que es muy emocional es algo negativo o es algo inestable o es algo que no es productivo. Entonces creo que está muy bueno como hacer esa aclaración inicial y de ahí todo lo que viene ahora de, bueno, cómo hacemos para desarrollar estas habilidades. Que yo creo que acá la clave está en entender que una persona puede ser muy emocional y muy estable, una persona puede ser poco emocional y muy inestable, con lo cual son dos variables que van por lugares diferentes. En realidad lo que va a afectar es nuestra capacidad de gestión, de vuelta a nuestra inteligencia emocional. Y eso sí es real. Una inteligencia emocional alta nos va a hacer más confiables, nos va a hacer más agradables como personas con las cuales lidiar y tratar, ¿no? Va a hacer que nuestro día a día funcione mejor. Entonces, vamos a las habilidades que mencionábamos recién. Dijimos, habilidad número 1 es capacidad de reconocer las propias emociones. El otro día era uno de estos videos graciosos de internet que decía algo así como salud mental en 1920, salud mental en 2020, ¿no? Una cosa por el estilo. Y el gancho, el chiste era que en 1920 básicamente se ignoraba el problema de la salud mental, o si tenías algo dando vueltas, automáticamente te encerraban en algún lado. Y en 2020 el chiste era de, bueno, nos importa mucho tu salud mental, pero para resolver todos tus temas de salud mental tenés que gastar plata. Si no tenés plata, suerte con eso, ¿no? Entonces era básicamente... un lujo, claro. Claro, un lujo. La salud mental es un lujo. Un lujo, exactamente. Y ahora, y creo que algo que es muy importante en esto de la inteligencia emocional, y ahora 100% en una mirada muy práctica, es... A ver, hay un montón de cosas que yo podría hacer, ¿no? Podría ir a hacer un retiro de meditación cósmico en los Andes, ¿no? En la punta de la Concagua. Podría hacer terapia con el mejor terapeuta de mi país todos los días de la semana. Hay muchas cosas que se podrían hacer. Y es real que no todas van a ser practicables para
una persona en cada momento del tiempo. Ahora, el desarrollo de la autoconciencia respecto de qué emociones estoy sintiendo, para mí hay una forma bastante sencilla de encararlo, que es, en primer lugar, tratar de hacer una pequeña lectura, ahora vamos a hacer una pequeña introducción, pero a cuáles son las emociones básicas, ¿sí? Que ahí vamos a estar hablando de alegría, tristeza, enojo. Podríamos ir un poco por el lado de el asco también. La frustración técnicamente no es una emoción básica, pero está ahí dando vueltas. El miedo, no. Informarme un poco, que si buscamos rueda de las emociones en Google, van a aparecer un montón de gráficos que tienen dibujos con las diferentes emociones. Y lo que es importante acá es entender o ir primero adquiriendo las palabras que expresan enojo. Es, hay algo afuera que no me gusta, de lo que me quiero alejar. Claro, si ya logro identificar, bueno, si tengo como la información más objetiva de, bueno, estas son las emociones básicas, ya las tengo en el radar, entonces es más fácil empezar a hacer el ejercicio después de cuando me sucede algo, se me dispara algo, vuelvo como a ese registro que tengo de, bueno, a ver, de estas 6, por lo menos arrancar con las básicas, ¿no? De estas 6, ¿con cuál, lo que estoy sintiendo, con cuál encaja un poquito más? Quizá antes de buscar la rueda completa, ¿no? Como empezar por las básicas. Claro, empezar por las básicas. De hecho, también si buscan las 6 emociones básicas, tienden a aparecer... Esto búsquenlo directamente, ni siquiera un artículo. No, una imagen de Google. En imágenes de Google. Está, sí. En imágenes de Google ponemos, de última, nosotros podemos buscar alguna y si van a superhábitos.com/568, la dejamos por ahí a mano. En realidad, si van a superhábitos.com/kit y se suscriben, o a cualquier parte de superhábitos.com y se suscriben y dejan su correo, les llega por mail los lunes el mail con todo el detalle y todo lo que hablamos en el podcast. Llega el lunes por correo a todas las personas de la lista exclusiva de correos con todos los enlaces, las referencias, las imágenes, todo lo que las cositas que les vamos compartiendo acá en detalles van por mail a la comunidad exclusiva. Perfecto. Entonces, para quienes recibieron el correo, pueden buscar dentro del correo, van a encontrar alguna imagen de las 6 emociones básicas, pero lo que quiero primero es poder reconocerlas, ¿sí? De hecho, voy a hacer ahora un poco de lío. Es muy divertido porque también estaba la sorpresa en las básicas. Es muy divertido porque a los niños, que en realidad aplica para adultos que si no sabemos mucho de esto, aplica perfecto, se suele empezar a introducir esto con las 6 emociones básicas y caras que expresan, o sea, cómo es la cara, cómo es la expresión de esa emoción. Entonces se hace mucho ese juego de la cara de cuando estoy enojado, la cara de cuando estoy feliz, la cara de asco, la cara... Y en realidad son caras de... Si yo veo algo, por ejemplo, que me genera asco, voy a hacer la cara de asco. Entonces también está bueno buscar eso, como con las expresiones faciales de qué genera cada emoción, buscar estas 6 básicas y rápidamente identificamos en cuál es cuál y en cuál estoy en ese momento. Que acá voy a hacer un poco de lío, Lu. Sé que lo estoy haciendo, pero parte número 1, quiero que aprovechemos que surgió este tema de las 6 emociones básicas para un poco tocar el punto de que todas las emociones tienen una función. Y eso es lo que necesitamos ver. Es decir, cuando yo siento una emoción, mi cuerpo, mi cerebro me está diciendo algo. Me está marcando algo, me está dando una pieza de información que, de vuelta, incluso si yo a nivel consciente todavía no lo vi, mi cuerpo, mi cerebro ya lo vio. Entonces, si yo siento felicidad, si yo siento alegría, lo que mis emociones me están diciendo es, de esto me gustaría que haya más. Sería bueno tener más de esto en mi día a día. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar una mayor autoconciencia de qué me genera alegría, probablemente empiezo a tener un muy buen detector de cómo ir mejorando mi día a día, cómo organizar mejor mis semanas. De hecho, debería tratar de a poco de ir sumando más de estas cosas. Cuando siento tristeza, y esto recuerdo que para mí fue muy revolucionario cuando lo vi, la tristeza, el rol de la tristeza, la palabra clave es asimilar. Yo cuando me siento triste es porque hay algo que encontré ahí afuera, que yo no puedo cambiar, que no me gusta y que tengo que aceptar. Sí, hacer como un pequeño duelo de algo. Cuando nosotros muchas veces en el podcast, hablando de estrategia de negocios, decimos, nadie gana de pelearse con la realidad, la tristeza es nuestro aliado estratégico ahí. Porque puede ser que yo diga, me siento triste porque
me gustaría poder gestionar un negocio sin tener que llevar los números. Y está bien si te sentís triste porque tenías la expectativa de que, no sé, ChatGPT iba a llevar los números por vos y nunca más ibas a tener que ver un Excel. Te das cuenta de que no es así. Te sentís triste, está bien, date tu tiempo, pero asimílalo. Negarlo no te va a ayudar. Entonces la tristeza tiene ese rol. El miedo lo que nos dice es, acá hay algo que me preocupa. Hay un peligro que estoy viendo que hay ahí dando vueltas. Hemos hablado en otros episodios, de vuelta con las notas del episodio dejaremos algunos enlaces, sobre cómo gestionar el miedo cuando aparece, pero me alerta. El miedo no es malo sentir miedo, porque el miedo es lo que evita que, no sé, realicemos conductas que nos pueden poner en problemas. Hay algo que me siento atacado o hay algo que siento que me está poniendo en peligro y necesito como estar alerta y poner un freno o gestionar algo, controlar algo. O sea, Claro, el miedo nos viene a decir eso. Bueno, acá hay peligro, atención. Claro, exacto. El rol del miedo es poner la atención y ayudarnos a evitar que una situación peligrosa nos lastime. El enojo es cuando me siento invadido, atacado y me tengo que defender. Entonces el rol del enojo es, hay algo acá respecto de lo que siento que tengo que marcar un límite, que tengo que devolver de alguna manera, ordenar esta situación. Y finalmente, la sorpresa, la emoción de la sorpresa, cuando me siento sorprendido, lo que me marca es que, me falta el asco, perdón, Sí. la sorpresa lo que me genera es, hey, acá hay algo nuevo. Atención, ¿no? Que de vuelta, es algo nuevo, no sé qué significa, pero voy a levantar mis niveles de atención. El asco es, de hecho pueden pensar en si ustedes agarran un pedazo de comida que está podrida, sienten asco, lo dejan. Eso es lo que el asco en general genera. El asco lo que hace es, me genera una impresión de, oh, acá hay algo raro, no me gusta. Y a partir de ahí, eso me aleja de cosas que son dañinas para mí, ¿no? Entonces, si se fijan, ninguna de estas emociones está para molestar. Todas estas emociones tienen un rol evolutivo muy claro. Entonces, si yo descubro cuáles son, eso de vuelta es la imagen, descargo la imagen, la tengo a mano. Hay un libro que hoy en día, creo que por lo menos acá en el cole al que va Emma, es un hit, que es el del monstruo de los colores, que básicamente lo que busca es enseñarle esto a los niños, ¿no? Es ponerle un color a cada una de estas emociones para poder empezar a hacer esto que decía Lude, ¿eh? Estoy rojo, estoy amarillo, que de repente va a significar estoy enojado o estoy contento, ¿no? Y si se fijan, quiero ir a esto de que no es costoso ni caro desarrollar la inteligencia emocional. Descargar una imagen de Google, paso número 1, o descargarla del mail. Paso número 2, una vez por día, sentarte con papel y lápiz y escribir qué siento ahora. Pensar en las 6 emociones, elegir cuál es la que con la que me siento identificado, escribo. Ahora siento enojo, siento alegría, siento tristeza. Y abajo responde la pregunta de ¿por qué? Digo una vez por día, como para ir desarrollando el hábito, se puede hacer en cualquier momento. De hecho, ese ejercicio solo va a empezar a levantar cósmicamente los niveles de inteligencia emocional. Si yo cuando me siento un poco trabado, hago la pregunta, ¿cuál de estas 6 emociones es? ¿Por qué la estoy sintiendo? De hecho, en el libro del monstruo de los colores, que mencionamos, que usan mucho en el jardín y que lo tenemos en casa y que lo usamos también nosotros, para ser honestos, es muy interesante porque hay uno de los libros en los que hay una niña que arranca diciendo, me siento rara, ¿no? Como que se siente rara y no sabe qué le pasa. Y bueno, el doctor, el monstruo, que en este libro es como el doctor de las emociones, la va ayudando como a ir identificando qué es lo que le pasa y a poder resolverlo y darle como un remedio y una solución al respecto. Y me hace pensar cuando lo leo, cuántas veces sentimos eso, ¿no? Como adultos incluso. Me siento rara, me siento como que no me siento del todo bien, o siento que hay algo que no cierra, o a veces es más fácil identificarlo cuando, no sé, tengo una discusión con una persona, cuando tengo un problema, no sé, en mi equipo, o cuando alguien, no sé, me cruzo en la calle y alguien me toca bocina, no sé, como que hay situaciones muy puntuales en las que es mucho más fácil identificar esto me disparó tristeza, o esto me disparó enojo, o esto me disparó alegría, ¿no? Pero a veces nos pasa a lo largo del día que nos sentimos raros, nos sentimos extraños o nos sentimos mal, ¿no? Como me siento mal, bueno, pero ¿qué es me siento mal? Hay un abanico de posibilidades. Entonces, lograr estos ejercicios está buenísimo para poder ir identificando y poniendo en palabras, porque no es lo mismo, o sea, puedo sentirme
dentro de sentirme triste puede haber un abanico de cosas. Voy a dar un ejemplo porque creo que es interesante el ejemplo, pero dentro de tristeza me puedo sentir, por ejemplo, aburrido o me puedo sentir culpable. Y son dos cosas completamente diferentes y por ahí sí indagamos un poquito en, bueno, de estas 6 emociones básicas me siento más por acá, en la tristeza. Hay algo ahí que tengo que procesar, que aceptar, que duelar o lo que sea. Bueno, pero no es lo mismo sentirme culpable por algo y tener que aceptar algo que pasó y que me hace sentir culpable, bla, bla, que sentirme aburrido o que sentirme solo, ¿no? Entonces, ir ganando como esa fineza en poder identificar qué es lo que me pasa, amplifica muchísimo las posibilidades de qué hacemos al respecto con eso y cómo lo resolvemos, que traigo acá algo que creo que no lo dijimos todavía, pero que está bueno. Se habla mucho de emociones negativas y positivas. Creo que está bueno tener en cuenta, nosotros lo hemos hablado mucho, yo creo que hay emociones negativas y positivas en cuanto a cómo nos hacen sentir, claro, ¿no? Más agradables o claro, desagradables. Pero no creo que está bueno tener en cuenta que sentirse triste o enojado, o sentir asco, o sentir miedo, no es negativo, no es algo malo. No es que, estoy bien porque me siento feliz todo el día, estoy mal porque me siento enojado. Como que eso también está bueno. Entonces, explorando este abanico y haciendo estos ejercicios que dice Mati, vamos a ir logrando como reducir esa brecha entre me pasa algo, siento algo, surge la emoción, logro afinar e identificar qué es lo que me pasa específicamente, por qué me está diciendo esa emoción y hacer algo al respecto. Y con ese ejercicio cotidiano, pasan cosas buenas porque tenemos mejores resultados en todas las áreas de la vida. Que ahí voy a... Ahora, ahí, con esto que Lu está diciendo, se da un poco el pasaje al tema de la gestión, pero antes voy a decir una cosa como representante del género masculino en esta conversación, y es, yo creo que, por lo menos, a mí me pasó de que creciendo siento que la inteligencia emocional era, no un concepto inexistente, porque alguna vez lo escuché, pero mi inteligencia emocional era nula, ¿no? Era... Si puedo no sentir emociones, mejor ahí. Bien, señor, está logrando su objetivo. Pero en realidad lo que pasa es que uno las siente, solo que las tapa, ¿no? Y yo creo que se da una cosa, creo que le pasa a muchas personas, sé que le pasa a muchos hombres, de como que de alguna forma te volvés duro, ¿no? De alguna manera, con las emociones que sentís, tipo, las mandás al fondo, ¿no? Las tapás todo lo que podés. Y una buena forma, cuando venimos de quizás mucho tiempo de gestionar las cosas así, es tratar de hacer esto, como dijo Lu, como pensarlo como una exploración. Es decir, empezar quizás con me siento más tirando a bien o más tirando a mal, ¿no? Eso ya es como lo que siento, ¿es agradable o desagradable? Esa sería la moneda de las emociones. Claro. De un lado y del otro. Arranquemos por ahí. Arrancamos por ahí. Es decir, bueno, creo que me siento más tirando a mal. Bien. Y de esto que siento de mal, ¿se parece más a un enojo? ¿Se parece más a...? Porque fíjense que parece, digamos, pequeño, pero si yo estoy en una situación donde la emoción real es tristeza, lo que mi cuerpo me está diciendo es, no tiene mucho sentido luchar con esto, hay que aceptar esto que pasó que no te gustó, incorporarlo y seguir. Si es enojo, lo que mi cuerpo me está diciendo es, hay que hacer algo al respecto. Distinguir entre estas dos cosas es muy importante, porque seguir luchando para cambiar algo que no se puede cambiar va a ser un desgaste de energía de tiempo brutal. De la misma forma, aceptar algo que en realidad deberíamos estar limitando, por ejemplo, un cliente que me quema la cabeza, que me trata mal, que no cumple con las cosas, y simplemente aceptarlo también me va a poner en una mala situación. Entonces, fíjense cómo distinguir si lo que mi emoción me está diciendo es tristeza o enojo, hace una diferencia práctica muy grande. Y los mejores emprendedores, una de las cosas que tienen en común es que toman decisiones con una cierta velocidad. La emoción es tu mejor aliada en eso, porque te permite rápidamente detectar cuando sentís, por ejemplo, miedo, atención, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué de repente estoy preocupado por la salud del negocio? ¿Qué pasó? Y ahí de repente desarrollamos un sistema de esa intuición que es muy rápida, profundizar en a dónde puede estar el problema, cuál es la parte del negocio que está en riesgo. Si de vuelta estás en una situación mala con un cliente, distinguir enojo, tristeza, te permite resolverla más rápido. Porque tengo que aceptarlo, listo. No me engancho, empiezo mi proceso personal. Es enojo, bien, activo el poner un límite. Entonces, es muy importante de vuelta, para hacer una buena gestión,
Todo empieza por la autoconciencia. Yendo al tema de la gestión, Lu, y siguiendo con mi consigna del día de hacer lío, voy a decir algo que alguna vez tenía que decir públicamente y es: hay una película de Pixar que siempre que hablamos de inteligencia emocional surge, que es Intensamente. Ese es el nombre en español. Es una película... ¿Lo vas a decir? En general, sí, lo voy a decir. En general es una película que las personas le tienen mucho cariño. Es una película linda, yo también la disfruté, lloré en la primera por lo menos. Está bien. Ahora, tengo un problema con esta película hace mucho tiempo. Alguna vez lo tenía que decir. Y es que algo que a mí no me gusta de la película es el hecho de que se grafica a las emociones como alguien que tiene control sobre la persona. Literalmente las emociones están en el cerebro y cuando enojo toma el control, la persona hace las cosas de una forma. Y cuando alegría toma el control, hace las cosas de otra forma. Para peor todavía, esta película lo que hace es grafica como que, o empieza marcando un poco esto de que lo mejor sería que alegría tenga el control la mayor parte del tiempo. Si bien eventual la primera película termina en aceptar que alegría no debería tenerlo todo el tiempo, pero el concepto de que las emociones tienen acceso a un panel de control en nuestro cerebro y nos controlan, ese concepto siempre me pareció problemático y es el motivo por el cual muchas veces cuando las personas dicen esta es una muy buena película para que los niños aprendan sobre las emociones, a mí me gusta por la parte que aprendan a identificar las emociones. Sí, como que estén los personajes, así como tenemos las caritas o el monstruo de los colores o los colores, que haya personajes que personifiquen cómo se siente esa emoción y que le puedan ponerle nombre. Ah, ahora estoy como alegría, ahora estoy como enojo. Claro, y es tierno cuando alguien dice yo soy ansiedad, no, yo soy enojo. Es como, bueno, está bien, es bueno que podamos ponerle nombre a las emociones. Bien ahí Pixar, gracias por el aporte. No me gusta, y no sé cómo se hubiese resuelto, entiendo que en términos de guión podría ser muy complejo, pero nunca me gustó el hecho de que en esta película las emociones tienen el control. O sea, no hay una instancia donde la persona recibe información de las emociones y toma una decisión. Yo opino igual. Van a llegar los haters, sí, fans de Intensamente, nos lo gusta, sabemos. nos gusta y la película. Vengan y conversamos, nos gusta la película. Vimos la 2 también. La 2 me parece que resuelve un montón de cosas como que completa y el personaje de ansiedad, todos lo queremos y todos nos sentimos identificados con ese personaje. No hay como zafarle. Creo que... Y yo fui muy crítica también de esta película por esas mismas razones. Ahora... Siempre que decimos esto en un ahora asado, que lo estoy... Sí. Terminamos... Polémica. Terminamos ahora que en una discusión. Sí, pero las personas se quedan pensando cuando damos este argumento. Ahora que estoy viviendo la crianza de una niña de 4 años, que está en pleno desarrollo de esto, ¿no? De inteligencia emocional, estamos acompañándola en eso y demás, y me interpela muchísimo. Siento que algo que sí está bueno de la película es que es real que para la etapa del personaje, de la niña, es más, o sea, se da más que las emociones te controlen que vos las controles porque estás en proceso de aprender a gestionarlas. Entonces, en realidad sí, o sea, ahora, por ejemplo, en el caso de Emma, que tiene 4 años, es más frecuente porque está aprendiendo, está en proceso pleno de desarrollar esas habilidades y le va a tomar un montón de años desarrollarlas. Es más esto de, si surge el enojo, no lo puede controlar, la desborda y nosotros estamos ahí para acompañarla, para ponerle palabras, para contenerla y para ayudarla a que de a poquito, pero va a tomar años, eso lo sé, de a poquito ella aprenda y desarrolle esta habilidad. Pero así como pasa con Emma, que tiene 4 años, que afortunadamente, o yo quiero creer que afortunadamente nos tiene a nosotros con estos conceptos claros, herramientas e intentando acompañarla y ayudarla en eso, que nosotros o muchas generaciones no lo tuvimos cuando éramos chicos, porque no estaba el concepto presente, nuestros padres no tenían las herramientas, no existía, como en el panel teníamos un montón de otras cosas, pero no eso, lo desarrollamos mucho más grandes, ¿no? Como mucho más adultos. Entonces, creo que como en sí misma la película sola sí puede dejar como esa sensación y no me gustaría que, por ejemplo, Emma la vea, que no la vio, Emma la vea y me diga, no, porque ahora me está controlando, como que sea una excusa, ¿no? Como creo que eso es lo que no nos gusta. Claro. Que se vuelva una excusa, no, porque la emoción está con el tablero de control, el enojo está con el tablero de control y yo no lo controlo, no soy yo. Claro, porque... Y ahí como que quedás en un modo reactivo. Y creo que justamente todo el tema de la autogestión, del autoconocimiento, de poder identificar las emociones y poder aprender a gestionarlas, esencialmente tiene proactividad de fondo. Entonces yo quiero aprender a no reaccionar. Quiero aprender está bien si reacciono y estoy en proceso de mejorarlo y
y le puedo explicar a las demás personas, mira, pasó esto, perdón, no quise, estoy intentando mejorar en esto, me está costando. Puede pasar un tiempo, pero lo que queremos es lograr ese nivel de, no control de contener y de guardar, sino control de, estoy viendo que esto surgió, lo identifico y decido qué hago al respecto. Y creo que hay algo acá que es clave, que no lo dijimos todavía, que es clave permitirte sentir esa emoción, ¿no? Y frenar, como el ejercicio del botón de pausa, ¿no? Como surge la emoción, cual sea, porque también podemos sentir una alegría exuberante y hacer algo mal, ¿no? Por estar demasiado entusiasmados. O sea, también puede pasar, no es solo con las emociones desagradables, sino que también puede pasar con las agradables. De hecho, así se forman algunas adicciones. Exactamente. Entonces, bueno, eso es un muy buen ejemplo de por qué no es negativo o positivo, ¿no? Pero primero es eso, permitirme sentirlo, lograr poder observarlo, ponerle pausa a la reacción y no reaccionar, que no me domine. Pero bueno, nada, creo que en algunos momentos en los cuales estamos en pleno desarrollo de esa habilidad y no la tenemos todavía, sí se siente como, y efectivamente pasa que sí, hasta que aprendamos a gestionarla, un poquito sí nos maneja, ¿no? Pero que no sea una excusa. Exacto. Que, pasando el bloque polémico del día, creo que es el rol de la autogestión. La autogestión es esto que dice Luis. Yo siento la emoción, entiendo que el rol de la emoción es darme información, no darme un curso de acción. Me está dando una pieza de información, ¿sí? Entonces, la emoción me da información, me ayuda a detectar que, de vuelta, hay algo que asimilar, algo que limitar, hay algo de lo que me gustaría que haya más. Y ahí entra mi capacidad de ser proactivo en qué hago con eso, ¿sí? Sentir enojo está muy bien, empezar a revolear bifes a diestra y siniestra porque estoy enojado, no tan bien, ¿sí? Entonces, de hecho no está nada bien. Lo que vamos a tener acá es, siento el enojo y de vuelta acá el rol de el diario, el rol de escribir, de procesar, de sacar las cosas de la cabeza y bajarlas, tiende a ser muy útil. Por eso yo digo, estoy enojado. ¿Por qué? Porque Lu no me acompañó en luchar contra intensamente en el podcast. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer al respecto? Puedo, y ahí, o sea, en el qué puedo hacer al respecto, yo puedo empezar a anotar muchas ideas de cosas que podría hacer. Y ahí la pregunta final sería, ¿cuál es la mejor acción para lograr las cosas que quiero lograr, para construir la vida que quiero construir, para ir a donde quiero ir, ¿no? Entonces, de vuelta, hay formas positivas de gestionar la tristeza, hay formas positivas de gestionar el enojo, hay formas positivas. Enojarse y gestionar de forma positiva es bueno, ¿sí? Esto como una confesión muy personal, pero a mí me pasó a lo largo de los años, dentro de esto de desarmar todo lo que durante años uno va acumulando y tirando para el fondo, que descubrí que una de mis grandes debilidades era no aceptar cuando estaba enojado. Como que había, cuando yo crecí escuché muy seguido la frase el que se enoja pierde, esa era como una frase que yo escuchaba seguido. Pero claro, en realidad la frase correcta es el que pierde, o sea, que eso sí es real, el que pierde la capacidad de gestión, digamos, esa persona puede meterse en problemas. Ahora, enojarse no es malo. Y aprender esto me genera enojo, tengo que poner un límite, me ayudó muchísimo, pero me costó. Me costó porque me acostumbré a tratar de no sentir enojo y de que nadie se enoje conmigo tampoco, ¿no? Entonces, todo esto, de vuelta, podemos hacer terapia, podemos hacer retiros, pero con el ejercicio cotidiano de por qué estoy sintiendo esto, y a partir de ahí, cuáles son los diferentes caminos de acción y cuál es el mejor para lo que yo quiero, eso me empieza a ordenar. Que fíjense cómo también sistemáticamente me pone en esta conexión con, bueno, ¿qué quiero? Que ahí de vuelta, la alegría va a ser un gran aliado. Porque la alegría, creo que Goleman en las básicas pone el amor también, que es como una variante de alegría, pero es como... En el monstruo de los colores, el rosado, cuando se usan el rosa para identificar el amor. Bueno, ahí está. Y está muy bueno porque nos ha pasado con Emma en situaciones... Doy el ejemplo de Emma porque me parece como que la expresión más pura, ¿no? Como no teñida por cosas de adultos, sino como lo más puro. Nos ha pasado de preguntarle cómo te sentís o de qué color estás, que es una buena forma de llevarlos para ese lado. Y, por ejemplo, si tuvo una situación en la que se enojó, no sé qué, la acompañamos, la contuvimos, se calmó, pasó como el momento de explosión y se siente contenida y se siente cuidada, te dice que se siente rosada, que siente amor.
¿no? Entonces está muy bueno porque también a todos nos pasa que no es lo mismo sentirte alegre que sentirte querido o contenido, ¿no? Entonces me parece que está muy buena si esa es una de las básicas según Goleman, está buenísimo. Y ahí, o sea, si se fijan, el desarrollo de las habilidades que siguen dentro de la inteligencia emocional sale de esto. O sea, si yo aprendo a reconocer las emociones en mí, de repente cuando veo a los demás, me resulta un poco más fácil. Cuando ya aprendí el lenguaje, ¿no? Cuando una persona está enojada, hay una serie de expresiones. Sí, que son universales. Las expresiones de las emociones básicas son universales. De hecho, no digo que hagan esto sistemáticamente, pero prueben a hacerlo alguna vez. Si ustedes van a un centro comercial, a un shopping, si van a un restaurante y están sentados y miran alrededor, muchas veces es fácil saber en qué estado emocional están las personas sin saber quiénes son, sin saber qué está pasando. Sin hablar el mismo idioma. Sin hablar el mismo idioma. Es como que podés rápidamente decir, sí, esta persona está tranquila, esta persona está preocupada, esta persona está enojada. De hecho, muchas veces lo van a notar, a mí me pasa por lo menos, de que si estoy en una situación, quizás escuchas un tono de voz o ves una expresión y vos activás como un modo de defensa, pero porque de repente ves, hay enojo, hay una discusión que se está armando acá cerca. Pero eso también es inteligencia emocional, porque la empatía, el poder identificar o leer estos signos en otras personas, más allá de nosotros mismos, tiene que ver con, primero, el ejercicio personal para poder tener como esas nociones, ¿no? y entender, pero después también el abrir el registro o hacer el ejercicio de intentar registrar qué puede ser que le esté pasando al otro, que nos puede pasar en el centro comercial o en una reunión en la cual no le podemos preguntar a la persona, ¿te sentís triste?, para chequear si le acertamos o no, pero sí puede pasar en vínculos cercanos de repente, y piénsenlo, y a todos nos pasa, ¿no? Estoy en casa y viene alguien, no sé, viene Mati y le veo lo veo sonreír. Bueno, le pregunto, ¿qué pasó? Y me va a contar algo lindo que leyó o algo lindo que le acaba de pasar, ¿no? O le veo cara de preocupado, y intuyo, le veo cara de preocupado. Y voy a preguntarle, ¿estás preocupado por algo? ¿Estás bien? ¿O qué sentís? ¿O cómo estás? Y quizás surge la conversación de si estoy preocupado por tal cosa, ¿no? Bueno. Entonces, no siempre podemos preguntarle a la persona o hacer algo al respecto, pero sí el ejercicio de abrir el registro, no solamente a mí mismo, sino a mi entorno, a mi familia, a mi círculo cercano, a mi equipo. Hay un montón de situaciones en las cuales uno puede ir a una reunión de equipo con la agenda perfecta, todo preparado impecable, los temas ordenados, las prioridades, todo bien organizado, y se nos puede pasar del radar si no tenemos este registro humano de emociones de otros, de registro empático de qué le está pasando al otro. Se me puede pasar la cara, la expresión, el tono de voz, el lenguaje corporal o lo que diga otra persona de este registro, y puedo estar haciendo una muy mala gestión de mi equipo, porque se me están pasando información clave de cómo se siente, de cómo está. Por ahí le asigné una tarea y vi su cara, y si no indago un poquito más no entiendo y no se anima a decírmelo. O si viene una persona del equipo, que nos puede pasar con clientes como lo dijo Mati, pero también puede pasar si tengo un equipo o tengo socios, y no sé, estamos en una conversación y, por ejemplo, reaccionan mal, ¿no? O hablan mal, o se enojan y explotan. Bueno, ahí tenemos como el doble ejercicio de cómo gestiono yo lo que a mí me genera que la otra persona me hable mal, que a mí me puede generar enojo, me puede generar tristeza, me puede generar un montón de cosas, cómo yo pongo ese botón de pausa, cómo lo gestiono en mí primero, y después cómo indago en qué le pasa a esa otra persona, o el registro de por qué esta persona se enojó, se sintió atacada. Yo le dije esto y quizás se sintió que tiene que poner un límite, quizás sintió que avancé demasiado en esto. Bueno, y ahí podemos es como un entramado que empieza por la autoconciencia, pero tiene que sí o sí tener después la pata de abrirme a los otros y de la empatía y del reconocimiento del otro, porque si no nos quedamos como en nuestra burbuja, y cuando salimos afuera, que ni siquiera hay que salir mucho más allá de nuestro hogar, vamos a encontrarnos en problemas. Que hay algo que no lo habíamos hablado, Lu, antes, pero lo voy a decir ahora, y hay una realidad, y es que en periodos de mucho cambio las emociones son más intensas. O sea, fíjense como siempre que hay un gran cambio, la emoción tiende a ser muy intensa, ¿no? Si me gano la lotería voy a sentir mucha alegría, porque es un gran cambio, ¿no? Si fallece un familiar, voy a sentir mucha tristeza, porque es un gran cambio.
Si estoy pasando de trabajar en relación de dependencia a tener un negocio propio, voy a sentir mucho miedo porque es un gran cambio. Si en mi negocio estoy cambiando de, no sé, un enfoque en un nicho a otro nicho de clientes, probablemente sienta mucho miedo, ¿no? Y eso, algo que me hace reflexionar luego ahora que lo estamos conversando, es que cuando estamos en entornos donde estamos buscando, que yo sé que muchas personas que escuchan este podcast están en esos entornos, donde estamos buscando el crecimiento, el cambio, el desarrollo, porque el desarrollo es cambio también, ¿no? Es en la medida en la cual estamos empujando mucho cambio, mucho desarrollo a nivel interno y a nivel externo, es muy probable que las emociones sean intensas también. Es muy probable. O sea, que lo que yo sienta, que lo que los demás sientan, sea intenso. Entonces, saber gestionar estas cosas en esos contextos es como de alguna manera estar haciendo una curva con un auto a alta velocidad. Necesito estar bien asentado, porque en un contexto de mucho cambio va a haber emociones intensas que surjan. De hecho, Lu, Santi y yo, en conversaciones entre nosotros tres, con el equipo también nos pasa, tiende a haber mucha emoción, ¿no? Porque aparece un miedo muy grande en una decisión que se está por tomar. Aparece, no sé, mucho enojo por algo que no sale bien, o mucha tristeza por algo que... Y si no estamos constantemente detectando esa emoción, procesándola, poniéndole la etiqueta correcta y avanzando, lo que pasa es que eventualmente no podemos sostener ese nivel de crecimiento y tenemos que frenar. Entonces, esto es muy importante. Iba a sumar, Lu, en esto del trabajo con otros. Entonces, la empatía es muy importante, es el doble de importante cuando estoy gestionando mucho movimiento. Ya vimos que es ayudar a ver en el otro. Esto que dice Lu, yo lo hago todo el tiempo en sesiones de mentoría. Veo la cara de alguien y le digo, te estoy viendo cara rara. No sé bien qué es, pero me suena que hay algo acá que no te convence. ¿Qué es? ¿Te preocupa? Y yo hago literalmente lo que dijo Lu. ¿Te preocupa que esto no funcione? Y te pone incómodo. Claro, ponerle palabras, sino también por ahí lo dejas al otro en ese limbo de no sé qué me pasa y no sé cómo ponerle palabras, y si no tengo una guía o un checklist por lo menos de, bueno, a ver con cuál de estos más o menos me identifico, podemos empezar a hilar. Exacto. Y hay un framework que escuché hace un tiempo que me pareció muy bueno. Estaba en inglés, pero que traducido al español es tratar de identificar cuando ves la emoción en el otro y logras un poco entender qué le pasa, ayudarlo al otro a identificar qué quiere. Si quiere un abrazo, el framework era Hug, Heard, Helped. ¿Qué es? ¿Qué querés? ¿Querés que te den un abrazo? ¿Querés que te escuchen? ¿Querés que te ayuden? Pasa, y de hecho pasa con los niños, de que hay veces donde las palabras no hacen falta. Lo único que quiero es que me den un abrazo un rato y pasa. Pasa que hay veces donde no quiero ayuda. Simplemente quiero poder expresar lo que me pasa. Entiendo que es normal que el primer webinar que una persona hace no funcione. Entiendo que esto pasa, pero la verdad es que quiero la catarsis. ilusión. Necesito sacar afuera todo lo que me pasa para poder seguir. No quiero soluciones ahora. Claro, me había ilusionado con que me iba a volver millonario la semana pasada. Ya sé que no tiene sentido, lo tengo que aceptar, pero quiero hacer catarsis, como decía Lu. Y helped es quiero que alguien me ayude. Muchas veces, y esto de vuelta es un defecto que yo sé que tengo, creo que menos que antes, pero que lo traía un poco de fábrica, es yo veo a alguien con un problema, una emoción negativa, trato de ayudarlo a resolverlo. Pobre Lu. Que ya entre nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado el código de yo te explicito como necesito contarte lo que me pasa, Claro. No lo quiero solucionar ahora, no te preocupes. Y es como simple, pero bueno, también hay un ejercicio mutuo de poner en palabras y mi registro de qué necesito. Es como todo un ejercicio, ¿no? Como, ¿yo qué necesito ahora? A veces necesito que me ayudes a resolver esto. Como, hoja, lápiz, ¿qué hago? ¿No? Ayúdame a ver qué hago. Pero en otros momentos necesito simplemente la catarsis y que me escuches y que me digas que tengo razón un rato o que está bien como me siento y que lo exprese y después vemos qué hacemos al respecto. Que es el famoso validar las emociones de las otras personas, ¿no? Exacto. Que de vuelta también es válido en ventas. En ventas hay veces que la persona me está diciendo, esto me preocupa, no te está diciendo no lo quiero comprar, no, simplemente está diciendo, siento miedo, y la respuesta correcta es decir, te entiendo, es lógico sentir miedo cuando uno toma una decisión. Esa es toda la respuesta que hay que dar. O sea, y ya está, ¿no? Entonces, el lograr identificar estas cosas es, de vuelta, la base para poder crear buenas relaciones, que era el punto número 4. Y luego, como para cerrar con Sí. el último, si se fijan es bastante claro que detrás de todo esto la capacidad de automotivarnos se va a fortalecer. Porque si yo aprendo a distinguir qué cosas me generan alegría,
puedo utilizarlas como norte. Eso claramente me va a ayudar. Pero también, si yo logro que toda emoción, agradable o desagradable, tenga un final o un uso positivo, eso también me va a dar mucha fortaleza para yo motivarme a las acciones. Porque lejos de yo sentir, o sea, de vuelta, no está mal sentir tristeza, y siempre que sintamos emociones en una cantidad tal que sentimos que no las podemos gestionar, probablemente vale la pena consultar con un especialista, un profesional de estas cosas. Pero como mínimo, yo lo que puedo hacer con estas herramientas es saber que yo sienta tristeza, que yo sienta enojo, no significa que ni yo esté mal, ni el mundo está mal, y el mundo es como es, yo soy como soy. Simplemente significa que hay algo acá que yo puedo manejar, que yo puedo atacar. Entonces, que sentirme mal un rato no significa que las cosas vayan a estar mal o sigan estando mal para siempre. Es una distinción muy importante que, de vuelta, a la hora de motivarnos ayuda, porque una gran parte de la motivación es sentir que tiene sentido el moverme, que tiene sentido el hacer cosas. Una cosa más y pasamos a la pregunta, a la super pregunta del día. Sí. A mí me gusta mucho pensar también en estas cosas porque, a ver, todo esto que estamos hablando implica un ejercicio que no es fácil, ¿no? O sea, objetivamente es más fácil tapar, guardar, o no hacer nada al respecto, reaccionar cuando me pasa algo y que el mundo se arregle, ¿no? No en el largo plazo, claramente, pero hoy, mañana, esta semana es lo más fácil. A mí me gusta mucho pensar en esto de que siempre que nos estemos metiendo en líos, que tengamos objetivos, que queramos criar a nuestros hijos de determinada manera, que queramos tener cierto tipo de vínculo de pareja o familiar o con amigos, que queramos trabajar con otros, como socios o como equipo, siempre que estemos ahí en vínculo con el mundo y siempre que nos estemos moviendo, van a pasar cosas, vamos a sentir cosas, y eso es parte de lo que estamos buscando en realidad. Yo no quiero nunca más en mi vida sentir enojo, porque sí, en el momento es una fiaca sentir enojo, no es lindo, no se siente agradable, pero siempre salimos, si lo gestionamos bien y aprendemos a gestionarlo, identificarlo, siempre salimos mejor, como que evolucionamos después de cada gestión emocional que podemos hacer. Incluso si no nos sale perfecto, todo el ejercicio de pensarlo, de reflexionar, de autogestionarlo, como estar en movimiento constante, siempre nos va a hacer estar cada vez mejor. Y no hay resultados importantes, no digo gigantes, sino importantes, en nuestros vínculos, en crianza, en negocios, que vayas a lograr si no haces todo esto. Entonces creo que está bueno pensarlo así, como la vida es movimiento, todos los días voy a sentir diferentes emociones, el desafío es verlo y lograr mejorar nosotros en cómo las gestionamos, porque no le vamos a poder escapar. Entonces es ese camino que es un poquito más incómodo, pero que es mucho más gratificante, o el camino que explota en el corto plazo, que es el de omitirlo, esquivarlo, taparlo, o no hacer nada y simplemente reaccionar a esas emociones y dejar que controlen mi tablero, que no es la idea tampoco. Así que eso, para cerrar. Excelente el cierre de Lu. Y hablando de cosas que no podemos evitar, llega el momento de la super pregunta del día. La de hoy es bastante divertida. Llega de mano de Gabriela. No tengo el apellido, así que no lo leo. Dice: estoy muy feliz de contarles que me llegó el libro. Ella vive en Uruguay, se lo llevaron desde Argentina. Quería hacerles una pregunta. Bueno, dice: en primer lugar, gracias por compartir las historias que emocionan tanto. La pregunta que tengo es: plantaron un árbol, el resto ya está todo. Entiendo que acá la analogía es esta famosa frase de que en la vida todas las personas deberían, no deberían, pero como que una vida está completa, no sé cuál es la frase original, sí, pero como que una vida está completa cuando una persona tuvo un hijo, escribió un libro y plantó un árbol. Sí. Creo que no son tres tareas con el mismo nivel de dificultad, hay que decirlo. Se le atribuye a José Martí, que era un poeta cubano. Se le atribuye, digo, porque no sé, capaz que no era de él y a veces se confunden ahí, pero habla de esto de, sí, como logros o metas que se consideran importantes en la vida de una persona: escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol. Bien, de vuelta, claramente no es el mismo nivel de dificultad las tres cosas. No.
Ahora, yendo a la respuesta a la pregunta, que sí, alguna vez plantamos un árbol o no, la respuesta es, en ambos casos, sí. Sí. Creo que Lu ha plantado más árboles que yo. Yo quiero decir, muy orgullosa, que tuve 2 hijas, planté 2 árboles y escribí 2 libros. O sea, participé en la escritura de 2 libros. Sí, de hecho 3, si contás tu tesis que se publicó en un libro también. No estaba contando la tesis, estaba contando otro libro del que participé en la facultad. Ah, bien. Porque la tesis simplemente la imprimí y la presenté. No O es sea que se son publicó. 4 por el Superemprendedor, si bien... Participé en Superemprendedor y obviamente en Productividad Extraordinaria. Bueno, 3, está bien. Me gustaba el 222, pero Bien. puede ser Bueno. 223. Creo que para el nivel de dificultad podríamos plantar más árboles. Podríamos porque... contribuir más al mundo plantando más Sí. árboles. Pero planté un árbol cuando iba a jardín. O sea, jardín en Argentina es sala de 5 años. yo también. Iba a un colegio que era un colegio que acababa de arrancar, muy chiquitito, con salas interedad y demás, y yo era la más chiquitita de todo el colegio. Entonces yo tuve el honor de, como que se plantó un pino en el patio de ese jardín, que sigue ahí porque es en San Lorenzo, en Salta, y hay fotos y todo, y me acuerdo de que yo lo planté, lo regué y toda la cosa. Y después con mi papá, más grande, también plantamos un árbol. Como que él me regaló un árbol, un amigo y mi hermano, y lo plantamos. Qué gracioso. En mi caso también fue una vez con el jardín y otra vez con un tío, mi querido tío que se llama Julio, que plantamos el árbol que está en la puerta Qué tierno, no sabíamos. de la casa Nos donde crecimos. estamos enterando mutuamente de esto. Gracias, Sí. Gaby, por la pregunta. Así que... Lo bien. que no sabemos es si Santi plantó un árbol. No estoy seguro, Si escribió libros, si tuvo un hijo. definitivamente. No sabemos. Si le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar. Pero, por lo pronto, y por acá, de vuelta, siento que claramente es mucho más difícil tener ni hablar de criar Por a un supuesto. hijo que escribir un libro. Y escribir un libro definitivamente en tiempo toma más tiempo que plantar un árbol. Con lo cual, creo que probablemente habría que plantar un par de árboles más. Pero José Martí estaría orgulloso de nosotros. Exacto. Así que le mandamos un gran saludo a Gabriela, a José Martí también, que Que en paz descanse. en paz descanse. Y a todas las personas que nos acompañaron hasta acá, muchas gracias. Esperamos que este episodio les haya resultado útil. Sea que amen, sea que odien intensamente, nos pueden contar en los comentarios. Y cualquier duda, cualquier pregunta que surja a partir de estos temas, de vuelta un comentario en YouTube, nos pueden dejar un comentario en Spotify. A mí me mandarnos gustaría un correo, un mensaje. que nos dejen un mensaje en YouTube, en Spotify, por correo, donde quieran, diciéndonos si les gustaría que nos explayemos un poco más en el tema de inteligencia emocional, porque la realidad es que ahora tocamos el tema de forma general, nos contuvimos para no explayarnos tanto, pero el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que es como un súper referente, es un libro que amerita hacer varios episodios, hacer una serie, charlarlo los tres con Santi. Ha tenido votos a lo largo de la historia como Pueden un comentar. posible libro para una serie. Estamos ahí armando el temario de los próximos episodios. Nos pueden contar si quieren que hagamos una serie de este libro y lo hacemos. Bien. Muchas gracias, Lu, por tu sabiduría y por toda la información. Gracias a vos, Mati. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a Santi por dejarme el rol de anfitrión durante esta semana. Esperamos, Santi, que en tu viaje te esté yendo muy bien. Te mandamos un abrazo grande y les mandamos un abrazo grande a todos. Que tengan una gran semana y nos escuchamos el próximo lunes en otro episodio del Show de Super Hábitos. Chau, chau.